Buenas tardes, yo soy Natalie Fernández, venimos de Finesa Seguros, el intermediario de seguros del Fondo de la Cámara de Comercio, y en esta ocasión venimos a explicarles las coberturas de la póliza de vida en grupo y los valores asegurados que van a tener dentro de ella. Esta póliza es una póliza que está dándole el fondo de empleados a cada asociado. Entonces aquí tenemos las principales coberturas, que es el amparo básico de vida, incapacidad total y permanente, la doble indemnización por muerte accidental y beneficios por desmembración, enfermedades graves, auxilio funerario, bono canasta, renta por hospitalización y la posibilidad de una cobertura familiar. Entonces, tenemos que el amparo básico de vida es el amparo muerte por cualquier causa, cubre suicidio, homicidio y el SIDA que haya sido diagnosticado dentro de la vigencia de la póliza. La incapacidad total y permanente ampara la incapacidad total y permanente que sea calificada con un porcentaje igual o superior al 50%, de acuerdo pues a la ley 100 y todos los reglamentos establecidos, y se califica de acuerdo a la fecha de estructuración de la incapacidad, es decir, que ampara todas las incapacidades totales y permanentes cuyo evento generador se haya dado a partir del inicio de la vigencia. Este es el amparo de doble indemnización y beneficios por desmembración por muerte accidental. Este amparo cubre la muerte accidental y la pérdida funcional o anatómica que sufre el asegurado como consecuencia de un accidente. El accidente debe haberse generado dentro de la vigencia de la póliza. Si una persona fallece por una muerte accidental, la van a indemnizar por este amparo y por el de muerte por cualquier causa, es decir, que va a recibir una doble indemnización. Tenemos también el amparo de enfermedades graves. Este se indemniza como anticipo del 50% del amparo básico de vida, es decir, que si una persona tomó el plan número 1, que más adelante los vamos a ver, que es de 10 millones de pesos por enfermedades graves, por una de las enfermedades graves que se les están indicando aquí, le van a dar 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué enfermedades graves cubre? Le cubre cáncer, leucemia, linfomas, enfermedad de Hodgkin, melanoma maligno, infarto del miocardio, insuficiencia renal crónica, accidente cerebrovascular, trasplante de órganos vitales, afección de arteria coronaria que exija cirugía. Este amparo, para ser indemnizado, tiene que haber pasado un periodo de carencia de 90 días, es decir, desde el momento que inicia la vigencia de la póliza. Para que una persona pueda reclamar por enfermedades graves, tienen que haber pasado 90 días. Es decir, después de los 3 meses de vinculado en la póliza, puede reclamar por alguna de estas enfermedades graves. Tenemos el auxilio funerario, que cubre el fallecimiento del asegurado que ocurra por un evento amparado y que ocurra dentro de la vigencia de la póliza. También tenemos el bono canasta. Este bono canasta se indemniza por muerte del asegurado principal o por incapacidad total y permanente. La manera como se indemniza es con bonos de una empresa que esté legalmente establecida, que correspondan a un mercado mensual, y en aquellas ciudades donde no hayan pues esas entidades de los bonos, se va a indemnizar en dinero. Tenemos el amparo de renta por hospitalización, que cubre renta diaria por hospitalización, que quiere decir que se indemniza al asegurado principal que ingrese a un centro médico legalmente establecido, ya sea clínica o sea hospital, bajo supervisión médica, es decir, desde 24 horas como mínimo hasta 45 días. Se le va a indemnizar y puede reclamar hasta 4 eventos por año. También tenemos el de unidad de cuidados intensivos, y es que toda persona que esté hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos se le va a indemnizar el doble valor del contratado en la renta diaria. Tenemos tratamientos médicos y cirugía ambulatoria, que es la compañía pagará una vez por anualidad la suma estipulada como consecuencia de una misma lesión o una enfermedad. Tenemos el parto, que cubre el parto ya sea normal o por cesárea, que el amparo debe haberse dado durante el transcurso de la vigencia del seguro, y cubre hasta 5 días de vigencia anual. A continuación tenemos la cobertura familiar, y es que esta póliza ofrece la posibilidad de asegurar a su cónyuge o compañero permanente, hijos, hijastros o hermanos y sus progenitores de esta manera.
tenemos lo que les veníamos indicando en la parte inicial de esta exposición, y es que está la cobertura familiar, que es que esta póliza ofrece la posibilidad de asegurar al grupo familiar. Entonces aquí en esta tablita vemos que se pueden incluir al cónyuge o compañero permanente, a los hijos, hijastros y hermanos o a los padres. Aquí tenemos los amparos y los valores asegurados. Entonces el cónyuge y el compañero permanente van a tener el amparo básico, que es la muerte por cualquier causa, la incapacidad total y permanente, las enfermedades graves y el auxilio funerario. Y el valor asegurado va a ser el 50% del que haya tomado el asegurado principal o el asociado. Esta parte de los valores asegurados se los vamos a detallar más adelante. En cuanto a los hijos, hijastros o hermanos, van a tener el 25% del valor contratado por el asegurado principal o el asociado, y va a tener el amparo básico, las enfermedades graves y el auxilio funerario. Para los padres funciona de la misma manera, 25% del valor que tiene el asegurado principal, enfermedades graves y el auxilio funerario. Aquí tenemos las edades de ingreso, porque cada persona debe tener unas edades y debe cumplir unas características para que pueda ser vinculado al seguro. Entonces tenemos que el cónyuge del compañero permanente pues va a tener las mismas edades del asegurado principal, que es el asociado. Los hijos, hijastros o hermanos del asegurado principal pueden ingresar con una edad mínima de 5 años hasta 25 años. Y los padres del asegurado principal ingresan a partir de los 60 años con una permanencia hasta los 65 años cumplidos. Es importante tener en cuenta que la cobertura de los hermanos solo aplica para asegurados principales solteros como parte de su grupo familiar. En cualquier caso, para casados y solteros aplica la cobertura de ingresar a hijos o hijastros o hermanos según corresponda, pues en el caso dado de que no hayan hijos o hijastros. Y aquí tenemos las edades de ingreso y permanencia del titular, o sea, el asociado, que para ingresar pues debe tener 18 años como mínimo, con una edad máxima de ingreso en 69 años y una edad de permanencia de 72 años. Esto para el amparo básico de vida, para los gastos funerarios y para los amparos de incapacidad total y permanente, doble indemnización por muerte accidental, beneficios por desmembración y renta diaria por hospitalización. Igualmente, la edad mínima de ingreso son 18 años, ingresa hasta los 64 años y va a estar hasta los 65 años. En cuanto a las enfermedades graves, puede ingresar hasta los 55 años y la edad de permanencia va a ser hasta los 64 años. ¿Qué significa edad de permanencia? Edad de permanencia son las edades hasta las que una persona va a poder reclamar por un amparo, es decir, un asociado, una persona ya vinculada, afiliada a la póliza, va a poder reclamar por un amparo. Es decir, si una persona tiene 65 años y va a reclamar por enfermedades graves, pues ya no lo puede hacer porque ya se le venció o ya cumplió la edad máxima de permanencia. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de ir a realizar una reclamación. Aquí tenemos la tablita de planes que corresponde a la opción número 1 de valores asegurados. Aquí tenemos el valor asegurado de 10 millones de pesos, que es el que el Fondo de la Cámara de Comercio le está dando a los asociados. Y vemos cómo el titular tiene los siguientes amparos: vida, que es el fallecimiento o la muerte por cualquier causa, que como lo habíamos mencionado es el amparo básico, tiene incapacidad total y permanente, tiene la indemnización adicional por muerte accidental, tiene el bono canasta mensual, las enfermedades graves, que es un anticipo del amparo básico al 50%, la renta diaria por hospitalización y el auxilio funerario. Entonces, como lo vemos ahí, el titular tiene todos los amparos. El cónyuge, por el contrario, como lo habíamos mencionado, tiene el 50% del valor asegurado y tiene los siguientes amparos: vida, incapacidad total y permanente, indemnización adicional por muerte accidental, enfermedades graves al 50% como anticipo y el auxilio funerario. ¿Por qué vemos diferencias entre lo que tiene el titular y el cónyuge? Porque lo que busca el fondo con esta póliza
es proteger al asociado en caso de que le llegue a ocurrir algo y proteger a su grupo familiar en caso de que el titular, o sea el asociado, llegue a faltar. Vemos a continuación el hijo o el hermano. Entonces tiene vida, tiene enfermedades graves y tiene auxilio funerario, que como lo veíamos, el valor asegurado corresponde al 25%. Padres, tiene vida, tiene enfermedades graves y tiene auxilio funerario, cada uno con el porcentaje que ya habíamos indicado anteriormente. Entonces tenemos un ejemplo: una persona que tome este plan de 10 millones de pesos, su prima va a ser mensual de 3.483 pesos. Este valor es subsidiado por el Fondo de la Cámara de Comercio, es decir, que si una persona toma, un asociado toma el valor de 10 millones de pesos, no va a tener que asumir los costos. Por el contrario, si quiere ya asegurar a su cónyuge, en el ejemplo ponemos a los dos padres y ponemos a dos hijos, él sí va a tener que pagar mensualmente la prima de 4.066 pesos. Es decir, que un asociado en este plan por 4.066 pesos pues va a asegurar a todo su grupo familiar. Aquí tenemos los planes voluntarios. Esta póliza otorga la posibilidad de aumentar el valor asegurado de manera voluntaria y lo puede aumentar a 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones. El asociado que tome uno de esos valores asegurados debe asumir la diferencia de la prima, es decir, el excedente de lo que ya está cancelando el Fondo de la Cámara de Comercio. Igualmente se debe tener en cuenta que todo el grupo familiar debe estar en el mismo plan. Si el asociado, que es el asegurado principal, está en el de 10 millones, su grupo familiar debe estar en el de 10. Si está en el de 20, igualmente sucede con su grupo familiar y así sucesivamente, todos en el mismo. Aquí tenemos la solicitud individual que cada persona debe diligenciar al momento de tomar el seguro. Entonces acá tenemos la información del asegurado. En esta parte van todos los datos personales del asociado: fecha de nacimiento, lugar donde haya nacido, su tipo de documento, el número del documento, el peso y la estatura, que es súper importante que vayan aquí relacionados, el tipo del contrato laboral que tienen. Aquí les hacen unas preguntas de carácter económico, el valor asegurado, que aquí iría 10 millones de pesos si van a tomar el plano número 1, y si van a tomar uno de los que les indicamos anteriormente, aquí va indicado los ingresos mensuales. Eso es la información del asegurado. Aquí en la declaración de asegurabilidad es la parte donde les hacen todas las preguntas de carácter médico. Es muy importante que aquí no se omita ningún padecimiento, ninguna enfermedad que esté diagnosticada. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una reclamación, la compañía va a pedir la historia clínica y pues se va a dar cuenta que se omitió información, y esto puede traer inconvenientes al momento de reclamar. ¿Qué inconvenientes? Que la compañía objete el siniestro por haber ocultado información. Aquí mencionan unas enfermedades: corazón, cáncer, depresión, infección por VIH, presión arterial, diabetes, demencia, enfermedades neurológicas, hepáticas, psiquiátricas, enfermedad de los riñones, pulmones y trastornos mentales. No están todas las enfermedades, pero por ejemplo, si una persona tiene hipertensión, sabe que lo tiene, está diagnosticado, aquí más abajito le van a preguntar que si tiene una enfermedad diferente a las mencionadas acá. Aquí lo ponen. ¿Por qué? Porque no debemos ocultar información en esta parte. Entonces esta parte es súper importante que esté totalmente diligenciada en todos sus punticos. Aquí tenemos los beneficiarios del asegurado o el asociado. Aquí van todas, las personas que el asociado quiera que sean indemnizadas por la compañía de seguros al momento del fallecer. Muy importante: documento de identidad, apellidos, nombres, el parentesco y el porcentaje que le están designando. ¿Qué pasa en el caso de los menores de edad? Pues que va a ser su tutor el que al momento de reclamar va a reclamar el dinero y va a administrar el mismo. Entonces muy importante que tengan en cuenta esto. Aquí, beneficiario bono mensual,
es para la persona que se quiere dejar como beneficiaria en el caso del fallecimiento o la incapacidad. Esa es la persona que va a reclamar el bono mensual de canasta. Al otro lado tenemos la cláusula de manejo de información, donde ustedes están pues autorizando a la compañía de seguros, al Fondo de la Cámara de Comercio y a Finesa Seguros, que somos el intermediario de seguros, a manejar su información. Esta información se maneja con base en la Ley de Protección de Datos y de una manera confidencial y respetuosa. Y acá es muy importante, son 3 copias, la del asegurado, o sea, el asociado, la de la compañía de seguros y la del fondo. Es muy importante que las 3 estén totalmente diligenciadas por la parte de atrás, es decir, nombre, firma, con el número de la cédula y la huella. Eso es todo.